Nos encontramos en la ciudad romana de Los Bañales, en el término municipal de un castillo, al norte de la provincia de Zaragoza y en el corazón de la comarca de las Cinco Villas. Desde 2008, el Gobierno de Aragón lleva a cabo, de la mano de la Fundación Un Castillo, un proceso amplio de investigación, de recuperación y de puesta en valor de este yacimiento. Este yacimiento de Los Bañales esconde los restos de una ciudad romana y, como tal ciudad romana, y además dada su posición en el norte de la provincia de Zaragoza y por tanto en el norte de la península ibérica, ofrece una serie de pistas que son muy importantes para que los historiadores podamos reconstruir la vida de las comunidades hispanas y en particular de las comunidades hispanas en el Valle del Ebro, que por otra parte es una zona muy paradigmática para entender cómo se desarrolló la presencia de Roma en estas tierras. Bien, Roma llega a la península ibérica en el 218 a.C. para frenar el avance cartaginés. Seguramente la zona en la que nos encontramos, este enclave de Los Bañales, y el modelo es aplicable a cualquier ciudad antigua del Valle Medio del Ebro, no vería a las tropas romanas, por así decirlo, hasta el año 195 a.C. Los textos clásicos, en particular Tito Livio, hablan de las campañas de un militar romano, el general Catón, por el norte de la península ibérica. Y en esas campañas seguramente la ciudad romana de Los Bañales, de la que seguimos sin saber su nombre, tendría quizás sus primeros contactos, de los que no tenemos todavía una prueba arqueológica evidente, con Roma. Sin embargo, a pesar de los problemas que los historiadores tenemos para escribir la historia de esos primeros siglos, el siglo II y el siglo I a.C., de presencia romana en la península ibérica y en particular en el norte del territorio, sí que en ocasiones conservamos documentos extraordinarios. Uno de ellos es, por ejemplo, el bronce de Ascoli, una placa de bronce que procede de Ascoli, en el Piceno, en el norte de Italia, que se grabó en el año 89 a.C. para conmemorar la concesión de ciudadanía por parte de Pompeyo Estrabón a una serie de jinetes que habían sido reclutados en Salduye, que es el nombre ibérico de la futura colonia Caesar Augusta, entre los cuales hay varios habitantes de ciudades romanas que sabemos que ocuparon el territorio circundante, por así decirlo, a la ciudad romana de Los Bañales. Hay varios jinetes segienses, seguramente Segia corresponde con la ciudad actual de Gea de los Caballeros, a unos 25 kilómetros de Los Bañales de un castillo. Entre ese primer momento, el 195, y el año 89 a.C., en que está fechado ese extraordinario documento del bronce de Ascoli, debió empezar a florecer la presencia romana en este lugar. Hay algunas monedas que remiten a la década de los 80 del siglo I a.C., que hemos localizado de manera no controlada por vecinos de los municipios del entorno que las han recogido a lo largo del tiempo y que evidencian que durante ese periodo entre los comienzos del siglo II a.C. y el final del siglo I a.C., la presencia romana en Los Bañales se hizo cada vez más intensa. Sabemos que en la zona acuñan moneda, y lo hacen además en plata, que es la moneda, digamos, del privilegio, por así decirlo, de la capitalidad en las ciudades indígenas hispanas, dos cecas. La ceca de Sequia, que seguramente corresponde a esa Segia a la que aludía antes a propósito del bronce de Ascoli, y la ceca de Arsaos, que seguramente habría que ubicar no muy lejos de aquí, en el entorno de Sofuentes o Sos del Rey Católico, donde también hay en proceso de estudio por nuestro propio grupo de investigación dos importantes ciudades romanas. Poco sabemos más de ese primer horizonte atribuible a ese periodo entre el 195 y podemos poner el 40 a.C. en esta zona y en concreto en la ciudad romana de Los Bañales, porque todavía no hemos excavado en profundidad el que sería seguramente el enclave en ese momento de esa ciudad indígena, que es en el que nos encontramos, el Cerro del Puello, donde en cualquier caso los arqueólogos, tanto José Galiay en los años 40 como Antonio Beltrán en los 70 y nosotros recientemente, lo que hemos excavado son precisamente los últimos momentos de la vida de la ciudad, que habría que llevar a la época de la tardoantigüedad, a partir seguramente del siglo IV. Estamos convencidos que la ciudad romana de Los Bañales, por el despegue que va a tener a partir del cambio de era y en concreto a partir de la época de Augusto, nació como un castro prerromano, seguramente perteneciente a la etnia de los vascones, de la que hablan profusamente, aunque no todo lo profusamente que desearíamos, las fuentes antiguas, y que el lugar en el que seguramente se ubicó ese castro fue este Cerro del Puello. Solo futuras excavaciones nos permitirán saber
bueno, pues más datos sobre ese urbanismo de la segunda edad del hierro de la ciudad, y seguramente a futuro el descubrimiento real del nombre de la ciudad romana, que seguimos ignorando, nos podrá saber o nos podrá ayudar a resolver, pues bueno, qué entidad tenía esa ciudad y cuál fue realmente su relación con Roma en ese periodo, que básicamente fue un periodo de conquista y de inicio de la integración. Tras esa fase inicial de conquista de la península ibérica y durante todo el siglo I a.C., a través de las conocidas como guerras civiles, que además se libraron en gran parte en suelo hispano, se puede decir que Hispania pasó de ser una tierra en proceso de conquista a convertirse progresivamente en una provincia bien administrada del Imperio Romano. Y si hay un acontecimiento que cambió en cierta medida esa fase de conquista, esa fase de administración, ese fue sin duda la época de Augusto. Y en el Valle del Ebro es eso especialmente notable, y lo es también por lo que vamos sabiendo en la ciudad romana de los Bañales. Hay una fecha fundamental en esa labor administradora de Augusto en la península ibérica y en concreto en el Valle del Ebro, que es el año 15 a.C. En torno a esa fecha, Augusto, con veteranos de las guerras con las que ha combatido a los cántabros, el último reducto de la resistencia indígena a la presencia romana, funda la colonia Caesar Augusta, que ocupa el actual lugar de la ciudad de Zaragoza. Esa colonia se funda con veteranos de 3 legiones que habían combatido, como he dicho, a los cántabros, que son la cuarta macedónica, la 10ª Gémina y la 6ª Victris. Y a partir de ese momento, también porque Augusto aprende que el ejército tiene que tener, después de los acontecimientos de las guerras civiles y de la crisis de la República tardía, un papel civilizador y un papel más de administrador del territorio que propiamente como una fuerza de combate, Augusto empieza a utilizar a esos veteranos en obras de ingeniería y en obras de reestructuración del territorio, de vertebración territorial. De hecho, es el momento en el que seguramente surgen en la península ibérica los llamados conventos jurídicos, unos distritos, uno de los cuales se gestiona precisamente desde Caesar Augusta, que controlan la administración económica y de justicia del territorio. Es en ese contexto de la reorganización y de la nueva vertebración territorial, que es bastante evidente en todo el nordeste peninsular, que varias de esas legiones, sabemos que con seguridad la 10ª Gémina y la 4ª Macedónica, participan en un gran proyecto, podemos decir que es un gran proyecto augusteo, que es el de abrir una nueva vía, o mejor dicho, un nuevo trazado para la vía que comunicaba el Mediterráneo desde el puerto de Tárraco, la actual Tarragona, con el Cantábrico, el puerto de Oyaso, la actual Irún. Y esa vía precisamente pasa por el corazón de la comarca actual zaragozana de las 5 villas y pasa al pie de la ciudad romana de los Bañales. Nos consta esa construcción en torno al año 9 y el año 5 a.C., gracias al testigo fundamental de la actividad constructiva de Roma en términos de obras públicas y en términos concretos de carreteras, que son los miliarios, unos grandes hitos kilométricos que advertían de la posición del caminante en una vía determinada. Bueno, pues tanto en Egea de los Caballeros, a unos 20 kilómetros de los Bañales, como en Castiliscar, apenas a 9 o 10 kilómetros de este lugar, se encontraron varios miliarios con referencia a la Legio X Gémina y a la Legio IV Macedónica, que hay que fechar en ese periodo entre el año 9 y el año 5. Ese es el momento en el que los Bañales, como dice Estrabón, está al pie de esa vía Tárraco-Oyaso y está por tanto en uno de los puntos de ignición centrales de la romanización en el Valle del Ebro. Está a partir de ese momento totalmente conectado con el Cantábrico, con el Mediterráneo y con todas las influencias que vendrán del exterior. Seguramente ese es el momento en el que se construye una primera versión, que todavía no podemos determinar en qué extensión y con qué características, del foro de la ciudad romana, porque se amortizaron algunas viviendas asociadas a cerámica indígena precisamente de la fase de finales de la República, y es bastante probable que este acueducto que tengo a mi espalda, para garantizar ese abastecimiento a esa ciudad que Roma como ciudad indígena ha elegido para potenciar y vertebrar este territorio, se construiría también en ese momento entre el año 9 y el año 5. Lo sabemos porque en algunos de los sillares de estos pilares de este acueducto, que no tiene otro paralelo en todo el occidente romano, aparecen unas marcas que parecen remitir a la Legio IV Macedónica. Por tanto, la época de Augusto
desde el momento de la fundación de Caesar Augusta en el año 15 y en particular en esa horquilla entre el año 9 y el año 5 en que se construye la vía Tárraco-Oyaso o el nuevo trazado de la vía Tárraco-Oyaso, Los Bañales tiene su gran despegue urbanizador y empieza a convertirse de verdad en una ciudad a la romana que baja del Castro del Puello y que empieza a urbanizar toda la zona del entorno de la actual ermita de Nuestra Señora de los Bañales. Tras ese primer periodo de monumentalización y de desarrollo de la ciudad que correspondía a la época de Augusto y seguramente a los primeros años de la época Julio-Claudia, el momento de eclosión seguramente de la ciudad romana de los Bañales, como de gran parte de las ciudades hispano-romanas, se encuentra enclavado en la época Flavia. El gobierno de la dinastía Flavia es para Hispania un acontecimiento extraordinario porque coincide con la extensión del derecho latino a toda Hispania y con la conversión de todas las comunidades que no tenían hasta entonces un estatuto privilegiado, es decir, que ni eran colonias ni eran municipios, en municipios, en lo que llamamos técnicamente municipios flavios. Seguramente Los Bañales fue un municipio flavio, lo sabemos porque algunos de sus ciudadanos, los conocidos atilios, que conocemos gracias a un monumento funerario que aún se conserva en pie a las afueras de Sádaba, están vinculados a la tribu quirina, que es la tribu a la que se circunscriben los ciudadanos de los municipios flavios. Quizá en esa época es cuando se construyen las termas, uno de los grandes iconos del yacimiento, extraordinariamente bien conservados por su uso durante siglos como espacio para guardar el ganado, incluso como vivienda durante el siglo XVII, XVIII y XIX, y es muy posible que también este foro, este espacio donde ahora nos encontramos, se empezara a convertir en el área de autorrepresentación de las principales familias de la ciudad. Los propios atilios, también gracias a estas extraordinarias inscripciones, los fabios, los porcios, quizá los pompeyos, tal vez los julios, los sempronios, en fin, distintas familias que gracias a la epigrafía, que además se ha conservado extraordinariamente in situ en el Foro de los Bañales, hemos empezado a conocer. Es también el momento en el que tiene auge toda la gran cantidad de importaciones que llegan a la ciudad romana, mármoles desde Turquía, mármoles del norte de África o pirenaicos utilizados en la ornamentación arquitectónica seguramente del foro y de las termas, y es también el momento en el que la ciudad romana urbanísticamente abre gran parte del foro, que ya debía existir en época Julio-Claudia, hacia el paso de la vía a los pies de la misma. Lógicamente podremos confirmar muchas de estas cuestiones cuando resolvamos el asunto del nombre de la ciudad, que sigue siendo una incógnita. Muy probablemente, en cualquier caso, Los Bañales pudo llamarse en época antigua Tárraca. La ciudad de Tárraca aparece citada en las fuentes viarias tardorromanas como una estación de servicio, una parada obligada a los viajeros que en esa vía Tárraco-Oyaso a la que antes aludimos pasaban por Segia, seguramente la actual Egea de los Caballeros, se dirigían hacia Pompelo y después de parar en Tárraca tenían que parar en Cara, que corresponde a la actual Santa Cara. Entre Segia y Cara, el único yacimiento de cierta envergadura como para ser solar de esa Tárraca que citan las fuentes es Los Bañales. Además, Tárraca, en Plinio, un autor que escribe, no lo olvidemos, en época Flavia, aunque maneje fuentes seguramente de época de Augusto, tienen un estatuto singular, que es el de ciudad federada. Quizá ese momento inicial de auge de la ciudad romana en el siglo I a.C., quizá la elección de este enclave por Roma como vertebrador del territorio de las 5 villas pueda tener algo que ver con esa condición federada que es extremadamente inusual en el estatuto, en la lista de los estatutos jurídicos de las ciudades hispano-romanas, pero en cualquier caso eso es algo que solo hallazgos epigráficos promovidos por la propia ciudad, en el caso del Foro de los Bañales los que han aparecido han sido promovidos por particulares, nos podrá confirmar o desmentir. La época antonina, a partir del siglo II, es una época en general difícil para casi todas las ciudades romanas hispanas, y esto es algo que además se está poniendo de relieve de manera muy reciente en la historiografía. También sabemos, gracias a las últimas campañas de excavación, que fue así en Los Bañales. Hemos dicho que Los Bañales fue un municipio desde finales del siglo I después de Cristo, un municipio
Flavio, y también sabemos que muchos municipios flavios tuvieron en Hispania un crecimiento muy por encima de sus posibilidades. Construyeron, se enriquecieron muy rápido y tuvieron después una especie de pinchazo de esa gran burbuja constructiva muy semejante al que vivimos tristemente en nuestra época. Tenemos además la confirmación arqueológica de que eso ha sido así o fue así en Los Bañales. Este espacio en el que nos encontramos, que es un gran frente comercial, una zona de taberna, de tiendas muy próxima a las termas y al pie del foro, en el corazón, por así decirlo, de la vida urbana, sabemos que sufre una gran reorganización posterior a la época de Marco Aurelio. Lo sabemos porque en la zona de edificación de una de las rampas de acceso a este gran frente comercial apareció en el escombro del relleno constructivo una ficha de cerámica que llevaba una impronta de una moneda de Marco Aurelio, lo que nos invita a pensar que el momento en el que toda esta zona sufre una reorganización es posterior a la fecha del reinado de ese emperador, de Marco Aurelio. Eso coincide con el patrón al que me refería hace un momento. Las ciudades hispanas sufren bastante en época antonina y ese esplendor de la época Augusto, de la época Julio Claudia y de la época Flavia empieza a resentirse notablemente a partir de finales del siglo II. En este espacio, de hecho, vemos como algunos muros tienen una factura que parece corresponder a la época inicial de la vida de la ciudad, y sin embargo hay otros mucho más circunstanciales que indican esa reforma y quizá esa amortización de antiguos espacios públicos. Este lugar además dio el dato final para la historia de esta parte baja de la ciudad. Una moneda del emperador Caracalla nos permite suponer que seguramente a partir del 250 o 260 después de Cristo, aunque podamos prolongar un poco más la vida de esa moneda durante algunos años, la ciudad empieza a consumar ese inicial proceso de amortización de espacios públicos y de regresión, en una regresión también del poblamiento y en un abandono paulatino en beneficio de un nuevo orden de organización política que será el mundo rural. La zona de taberna de la ciudad romana de Los Bañales parece que se abandona en torno al III después de Cristo, al menos después de la época de Caracalla y tras un gran proceso durante la segunda mitad del siglo II de tremenda transformación urbanística. La numismática, que es una disciplina que apoya a los estudios históricos y también la arqueología, nos aportan dos datos muy importantes para esa fase final de la vida de la ciudad romana desde finales del III y durante todo el siglo IV, en ese periodo que denominamos Antigüedad Tardía. La primera es una pieza numismática recogida en superficie que pertenece al emperador Constancio III y que es la última pieza, fechada en torno al 350, la más reciente, por así decirlo, que se ha localizado, salvo una a la que aludiré más tarde, en Los Bañales. Además, la arqueología, que nos apoya para entender la cultura material y saber sobre la evolución histórica de la ciudad, nos indica que prácticamente no hay cerámica tardía, particularmente terra sigillata hispánica, en Los Bañales. Eso permite suponer que durante el siglo IV el poblamiento en Los Bañales es bastante residual y seguramente es además bastante accidentado. Tenemos atestiguado cómo en algunas de las cajas de cimentación del foro se instalan hornos seguramente para deshacer las estatuas de mármol que formaban parte del programa iconográfico y escultórico de la propia plaza pública. En algunos de los niveles de circulación del pórtico este han aparecido también restos de fundición de bronce asociado a ese proceso también de desmantelamiento de las estatuas de la ciudad, y por tanto tenemos el fenómeno de una ciudad en crisis que se devora a sí misma y que va construyendo estructuras artesanales donde antes había edificios públicos. Pero sobre todo el fenómeno al que se asiste prácticamente devuelve la ciudad al mismo panorama con el que iniciábamos este relato. Gran parte de la población debió trasladarse a la parte alta del Cerro del Puello, donde incluso el hallazgo reciente de una moneda islámica indicaría pues la presencia de población en esos tiempos turbulentos de la alta Edad Media y también, en definitiva, de la Antigüedad Tardía, aunque todavía es pronto para valorar
en qué grado podemos hablar de esa regresión de la población hacia el Puello. Sí que parece que la zona llana de la ciudad romana se abandona y gran parte de esa población debió trasladarse a enclaves rurales que técnicamente llamamos vilae, que existían desde época altoimperial como espacios para colonizar y poner en valor desde un punto de vista agrícola y ganadero el territorio de la ciudad romana, el territorio administrado por ese municipio Flavio, y que seguramente en un momento determinado centran la atención de las élites que ya no pueden gastar en la ciudad y lo hacen en sus propias fincas, en sus propias residencias. Después de ese episodio de regresión de la vida urbana, la única alusión que tendremos a los Bañales en la documentación medieval es testimonial, como un lugar de devoción. Aparece enseguida la advocación de Nuestra Señora de los Bañales desde el siglo XI como un lugar de disputas y que por tanto forma un hito terminal en el paisaje, pero hay un documento que es especialmente representativo del destino que jugaría esta ciudad romana y que vivirían también muchas ciudades romanas del Valle del Ebro y seguramente de Hispania, eso que técnicamente llamamos los despoblados, ciudades que se abandonan. Es una bula de Pedro III de Aragón en la que permite a las monjas cistercienses que vienen de Santa María de Iguazel en Jaca y que se van a trasladar a las cercanías de los Bañales, al monasterio de Cambrón en Sádava, les autoriza a utilizar piedra de las termas romanas de los Bañales. Eso indica que prácticamente desde el siglo VII, siglo VIII, a no ser que la investigación arqueológica dé sorpresas, en el futuro los Bañales se convierten en una gran cantera a cielo abierto y así lo ha sido hasta ahora. Corresponde ahora a los historiadores tratar de desentrañar a través de la investigación arqueológica la historia de ese enclave y sobre todo cómo una investigación arqueológica en campo puede ser también, a través del material con que nos obsequia, una fuente de investigación de primer orden para conocer la presencia romana en Hispania, la presencia romana en el norte de la península y en el Valle del Ebro y la vida urbana en esa zona tan importante en época antigua como fue el convento jurídico de Caesar Augusta.